Particularmente hablamos de los siglos XVI y XVII. Vimos las confesiones históricas de la Reforma. Estos solamente vimos tres por cuestiones de tiempo. La Confesión de Fe de Westminster, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Vimos también cómo estas confesiones y los debates de la Reforma era en la médula cómo se relaciona la tradición con las Escrituras y quién tiene la autoridad. El día de hoy vamos a tratar de cubrir los siglos XVIII y XIX para llegar a la situación actual en Latinoamérica en el siglo XX. Como ustedes pueden entender, es difícil cubrir 4 o 5 siglos de historia en 2 sesiones, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Quisiera comenzar, antes de comenzar la exposición en sí, con una pequeña encuesta. Yo quiero que me digan amén o no a esto, ¿ok? Para darles una idea, esta es la encuesta llevada a cabo por Ligonier. Ligonier es una organización en los Estados Unidos y ellos llevaron a cabo una encuesta teológica este año, publicada hace 2 semanas. Y la encuesta medía las preferencias teológicas de aquellas personas en los Estados Unidos que se identificaban como creyentes, nacidos de nuevo, evangélicos, protestantes, que creían que la Biblia era la máxima autoridad para su vida práctica y para su creencia, que creían que era muy importante hacer evangelismo y decirle a los no creyentes que debían confiar en Cristo Jesús, que creían que la muerte de Cristo Jesús en la cruz solamente podía remover nuestro pecado, y por último, que la salvación es un libre regalo de Dios. Y quisiera hacer la misma encuesta a ustedes en esta noche con algunas de las preguntas y luego decirles los resultados que obtuvieron esta encuesta. La primera pregunta es, y no tienen que levantar la mano, no quiero poner en vergüenza a nadie, por si acaso. La primera pregunta es, todas las personas pecan un poquito de vez en cuando, pero los seres humanos somos buenos por naturaleza. ¿Verdadero o falso? Totalmente falso. ¿Amén? Solamente 2 escuchan que dicen amén por ahí. Totalmente falso. Las personas no son buenas por naturaleza. La encuesta de Ligonier entre los americanos, el 52% de los encuestados creen que las personas son buenos por naturaleza. El 52% de todos los creyentes evangélicos en los Estados Unidos creen que el ser humano es bueno por naturaleza. Segunda pregunta, Dios acepta la adoración de todas las religiones y no importa qué religión profeses, tu adoración Dios la acepta, ya sea que seas cristiano, judío o musulmán. Adoramos al mismo Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. Ahí hago más certeza. Falso. Sin embargo, el 51% de creyentes en Estados Unidos decían que era verdadero, que básicamente adoramos al mismo Dios. 51%, más de la mitad. Ponte a pensar en esto. Más de la mitad. Tercera pregunta.
es la más grande creación de Dios. ¿Verdadero o falso? Falso, amén. El 78% de los encuestados, 78%, casi 4 de cada 5, decían de que Jesucristo es un ser creado por Dios. Ojo, esto no es el público general. Estamos hablando de creyentes evangélicos, bautizados, miembros de iglesia. Siguiente pregunta. Incluso el pecado más pequeño merece condenación eterna. Incluso el pecado más pequeño merece condenación eterna. ¿Verdadero o falso? Uy, ahí la mitad se quedó callada. Verdadero. Incluso el pecado más pequeño merece la condenación eterna. Sin embargo, el 69%, casi el 70% de todos los encuestados decían que es falso. 70%. Y las cosas se van poniendo solamente peor. Aún recién estamos calentando aquí. No es necesario congregarme con tal de que pueda hacer la adoración a Dios solo o en mi familia. No es necesario que vaya a la iglesia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sin embargo, el 58% decía que era verdadero. 58% dice que es verdadero. La religión es una opinión personal y no existe una verdad objetiva. No existe una verdad objetiva, sino que toda la verdad de la religión es subjetiva. ¿Verdadero o falso? Falso. El 60% decían que era verdadero. Y aquí es donde se comienza a poner más interesante. La Biblia condena la práctica de la homosexualidad. La Biblia condena la práctica de la homosexualidad. ¿Verdadero o falso? La Biblia condena la práctica de la homosexualidad. El 44% estaban de acuerdo. Quiere decir que el 56% no cree esto. Y se va poniendo peor. La Biblia es básicamente como cualquier otro escrito y contiene básicamente mitos, pero que no son historia literal. Lo repito, la Biblia es básicamente como cualquier otro escrito religioso. Son mitos antiguos, pero que no son la verdad. Falso. La Biblia es un libro único e historia literal. Sin embargo, el 53% no estaban de acuerdo. Para ellos la Biblia era como cualquier otro mito. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado. Verdadero. El 54% no estaría de acuerdo con ustedes. La elección de mi género, la manera como me autodenomino, es una opción personal y no dada al momento de nacer. Falso, ¿verdad? Es ideología de género pura.
Santo. El Espíritu Santo es solamente una fuerza, pero no una persona. El Espíritu Santo es solamente una fuerza, pero no una persona. Falso, ¿verdad? Solamente el 17% no estaban de acuerdo. Solamente el 17%. Ahora, ¿por qué es importante esto? Déjame leerles un verso de las Escrituras. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay algo que es indispensable cuando nosotros hablamos del evangelio cristiano. Si tú no crees y rechazas que Jesucristo es el Señor, no eres salvo. Esto no es un punto menor. La Biblia dice, aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, Dios encarnado de los muertos, será salvo. Eso quita automáticamente a todos los unitarios que no creen en la Trinidad en medio de nosotros. Quita automáticamente a aquellos que no creen que Jesucristo es divino, como por ejemplo los testigos de Jehová. Y aquellos que no creen en la divinidad del Espíritu Santo. Aquellos que creen que puedes estar en la iglesia y al mismo tiempo tener relaciones sexuales con tu enamorada o con tu novio, como es casi la mitad de todos los que fueron encuestados en los Estados Unidos. Y yo creo que el panorama no es mucho mejor en Latinoamérica. El día de hoy vivimos y se aceptan normalmente prácticas que la iglesia por casi 2000 años hubiera considerado como heréticas. Sin embargo, la apostasía dentro de nuestras iglesias evangélicas es algo comúnmente aceptado. Permea una ignorancia doctrinal casi absoluta entre la mayoría de pastores. Y vas a escuchar un sermón por la mañana en la iglesia promedio, cuando lo que se predica es moralismo, buenas obras y reformación legalista en lugar de un mensaje cristocéntrico de las Escrituras. Me llama la atención cuál sería el resultado si esta encuesta se hace el día de hoy. ¿Somos buenos por naturaleza, de tal manera que podemos elegir a Cristo Jesús? ¿Cuántos en nuestro país dirían eso? Por 2000 años la iglesia ha creído que eso es pelagianismo, semipelagianismo. Nunca, si ustedes leen la confesión remonstrante hecha por los arminianos, ellos consideraban eso herejía. La mayoría de las personas que al día de hoy, incluso en el Perú, se identifican como arminianas, no lo son. No son arminianas. Los arminianos no creían eso. Solamente que están tan desinformadas de su propia tradición confesional que le llaman arminianismo, cuando no es arminianismo. Es semipelagianismo, algo que todos habían condenado como herejía, tanto católicos como protestantes, como arminianos, etc. Y las cosas yo creo que son iguales o incluso peores en algunos círculos que los Estados Unidos. ¿El Señor tiene apóstoles el día de hoy? ¿Cuál sería la respuesta en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas? ¿Es la Biblia la única regla para autoridad? El día de ayer mencioné algunos casos sobre la importancia de la confesión de fe que
vale la pena repetirlos el día de hoy. Hermano, me preguntan, la predicación en mi iglesia no está de acuerdo a la Biblia, pero no sé cómo decírselo al pastor. ¿Qué me recomienda? Bueno, hermano, eso es sencillo. Cuando su pastor predica algo que no vaya de acuerdo a las Escrituras, muéstrele la confesión de fe de su iglesia que está predicando algo que se aleja de las Escrituras. Pero hermano, en mi iglesia no tenemos confesión de fe. ¿Qué? ¿Y cómo hace para determinar la ortodoxia de la iglesia? Bueno, es básicamente nuestro pastor lo que nos dice. O sea, ¿tu pastor es tu confesión de fe? Pues básicamente sí. Caso 2. Hermano, me he mudado recientemente a una localidad y estoy visitando iglesias. ¿Cómo puedo saber una iglesia que es de sana doctrina? Pues fácil, hermano. Mira su confesión de fe y puedes ver si es una iglesia de sana doctrina. Pero no tienen confesión de fe. Y cuando la pedí me dieron un papelito que decía 10 cosas en las que creemos, que no es una confesión de fe. Bueno, hermano, si no tienen confesión de fe, probablemente no es una iglesia de sana doctrina. Y si así lo fuera, no hay una manera de medir que lo sean, porque no hay un documento o algo que esté escrito que diga que lo son, o una manera de medir que realmente lo son. Es imposible determinar si una iglesia es de sana doctrina si no tiene una confesión de fe escrita. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué es de sana doctrina? ¿Porque cree en la Biblia? Todos dicen creer en la Biblia, pero mira las tremendas aberraciones y herejías que tienen el día de hoy. Hermano, hay un caso de disciplina en mi iglesia. A un hermano se le está acusando de ir en contra de la sana doctrina que predica nuestra iglesia. Pero, ¿de qué se le está acusando, hermano? Bueno, se le acusa de ser arminiano, o se le acusa de ser calvinista, o se le acusa de ser cualquier otro. Póngale ahí el rótulo. Pero, hermano, eso es sencillo. ¿Qué dice su confesión de fe sobre este punto? Bueno, hermano, mi iglesia no tiene confesión de fe. ¿Qué? O sea, tú me dices básicamente que están disciplinando a alguien por ir en contra de la sana doctrina, pero su iglesia no tiene escrito qué es sana doctrina. Entonces, ¿quién determina lo que es la sana doctrina? No lo sé, es el pastor. Y los casos siguen y siguen y siguen y siguen. Mi única confesión de fe es la Biblia. ¿Usted bautiza adultos o infantes? Adultos. ¿Usted cree que Jesucristo va a venir corporalmente? Creo. ¿Usted cree que la Biblia es la única autoridad? Creo que la Biblia es la única autoridad. ¿Usted cree que debe ser un gobierno presbiteriano o congregacional? Congregacional. Entonces usted tiene una confesión de fe, solo que no la tiene escrita. No es. Aquí quiero, y esto lo mencioné ayer, y quiero que quede muy claro este punto. No se trata entre aquellos que tienen una confesión de fe y aquellos que no tienen una confesión de fe. El punto que estoy hablando aquí es entre aquellos que tienen una confesión de fe escrita, abierta al escrutinio de todos y objetiva. Y aquellos que no tienen una confesión de fe escrita, es privada y es subjetiva a las interpretaciones del pastor. Y este ha sido un punto que se ha usado en nuestras iglesias para unos abusos doctrinales y en práctica increíbles. Básicamente el pastor en algunos casos ha usurpado la autoridad de las Escrituras, diciendo y predicando cosas que van en contra de las Escrituras y tomando la práctica de la disciplina como se le da la gana. 400 años atrás lo hubieran sacado a esa persona del ministerio inmediatamente, pero el día de hoy prolifera porque no hay una manera de medirlo y reina el caos teológico y en práctica en nuestras iglesias. Esto mencionamos el día de ayer y hablamos del siglo XVI y del siglo XVII.
codazo y dígale, el hermano recién está en su introducción. Espérate hasta que llegue al primer punto para dormirte. Recién estoy llegando a mi primer punto. Immanuel Kant es considerado el giro copérnico en la filosofía. Kant fue un filósofo alemán. Y antes de la filosofía de Kant, el conocimiento se basaba en la presuposición de que algo se podía conocer. Filósofos anteriores a Kant, como Descartes, Leibniz, etc., creían que debíamos hacer uso de una lógica rigurosa para descubrir lo que era verdad y lo que era falso. En ese sentido, la teología reflejaba esto. Creían que había tal cosa como verdad y falsedad enseñada en las Escrituras y que podíamos descubrirlas a través del Espíritu Santo y el uso de nuestro intelecto. Por eso los teólogos en el siglo XVII pasaban tanto tiempo estudiando las Escrituras y escribiendo confesiones de fe, porque realmente creían de que podíamos conocer a Dios y su voluntad y lo que Él es, etc. Por esto aplicaban la lógica, estudiaban los idiomas originales, griego, latín, se dedicaban al estudio riguroso del texto bíblico, etc., a fin de poder discernir las verdades de las Escrituras. Si no puedo conocer la verdad de las Escrituras, no es el problema con la Escritura, es mi problema, mi pecado, mi falta de estudio, lo que fuese. Pero el problema no es en la revelación de las Escrituras. Yo soy el problema. Lo que vemos en este mundo, el espacio, la materia y las causas del por qué ocurren las cosas podían descifrarse a través del estudio. Todo esto cambia con Kant. Todo esto cambia con Kant. Para Kant, y luego voy a darles una ilustración, pero voy a citar literalmente lo que él creía. Para Kant es la mente y las precondiciones de la mente misma lo que hace que una persona vea, analice y razona todo a través de las presuposiciones que esta persona ha adquirido. Como consecuencia de esto, las cosas de este mundo, el espacio, la materia y las causas de algo, aunque existen en sí mismas, no pueden ser conocidas por los sentidos. Ahora, ¿qué quiere decir con todo eso si ya se perdieron? Déjenme darles un ejemplo. Todos los que están aquí saben que es una manzana, ¿verdad? Sí. ¿De qué color es la manzana chilena? Todos estamos de acuerdo con que es roja, ¿verdad? Ahora, imaginemos que tú eres un esquimal, ¿ya? Y nunca has visto una manzana, menos una manzana chilena. Y no sabes que es roja, no sabes qué sabor tiene, porque nunca la has probado. No sabes la textura, porque nunca la has tocado. No sabes el olor, porque nunca la has olido. Y no sabes su color, porque nunca la has visto. Y tú entras a este cuarto, y al entrar por la puerta te dan unos lentes. Pero ningún lente de los que está aquí es un lente transparente. Todos tienen lentes de diferentes colores. Uno tiene lente rojo, el otro está usando lentes azules, el otro está usando lentes amarillos, el otro está usando lentes marrones, el otro está usando lentes negros, y todos entran aquí. Y yo saco la manzanita, imagínense que hay una manzanita, y les enseño la manzana. Y te pregunto, ¿de qué color es la manzana? Alguno diría por ahí, azulada. Otro diría por ahí, verdosa. Alguien se levantaría atrás y diría, no, es absolutamente amarilla. ¿Acaso no puedes verlo? Básicamente, esto en una ilustración es kantianismo.
cuando una persona dice que la manzana es amarilla y otra persona dice que la manzana es azul, en realidad no están describiendo las propiedades de la manzana. Realmente lo que están haciendo es decir los lentes que tienen. De tal manera que cuando se acercan a cualquier, obviamente, teología, cualquier punto, su mente y sus sentidos están precondicionados por su cultura, sexo, tiempo, intelecto, etcétera, que realmente cuando llegan a una conclusión teológica o filosófica o de verdad o falsedad, no es tanto que sea verdadero o falso, sino que me dice más acerca del trasfondo y quién la persona es, que de verdad el objeto de estudio o la verdad o la falsedad de una proposición. ¿Se entiende? ¿Seguros? Ya veo así como algunos, ya normalmente. Esto básicamente, en una ilustración, con el riesgo de ser simplificado mucho, es el kantianismo. Él dividía, y voy a usar las palabras solamente para dejarlo claro, númena y fenómena. El fenómeno es aquellas cosas que podemos conocer y el númena son aquellas cosas como la manzana, que no podemos saber. Y en este caso, Dios está en el punto del númena, como la manzana, algo que no podemos saber con certeza. La influencia kantiana se extendió a la literatura, a la filosofía, a la lógica, a la teología, incluso a la música. Y es lo que al día de hoy llamamos el posmodernismo, en otras palabras, no es otra cosa que kantianismo. Debido a que el conocimiento de Dios caía dentro de esto, entonces yo no puedo conocer a Dios. Y mucho menos puedo ser dogmático en la afirmación de mis presuposiciones o proposiciones teológicas en relación a Dios. Mucho menos voy a poder usar confesiones de fe. La confesión de fe en realidad no me dice nada de Dios, diría los teólogos kantianos. Me dice más el trasfondo. Cuando yo leo Westminster no me dice nada de Dios. Me dice más acerca de la cultura, etcétera, de los que hicieron eso. Igual cuando leo la confesión belga, o de Habsburgo, o el credo de los apóstoles, o cualquier otra. Me dice más de los lentes que estaban usando que de Dios. Esto fue completamente... Imagínate, ¿alguna vez has tenido sed? Te estás muriendo de sed y has tomado tanta agua tan rápida que te sale por la nariz. Yo lo he hecho muchas veces de adolescente. Algo así es lo que ocurrió en el siglo XVIII con Kant. La filosofía, la teología lo tomó hasta que les reventó los pulmones y ¡blum! Y cambió. Y es el comienzo de lo que conocemos con la teología liberal. Recién soy en la mitad del siglo XVIII, voy a llegar hasta el neopentecostalismo y el movimiento apostólico en los próximos 25 minutos, tratando de partir desde Kant y omitiendo a Wittgenstein. Pero alguien dirá, ¿y John Owen? ¿Dónde estaba John Owen? ¿Y dónde estaba John Flavel? ¿Y dónde estaba Calvino? ¿Y dónde estaban todas esas figuras que en el siglo XVII tenían una estatura intelectual y piadosa increíbles? ¿Dónde estaban? Muertos. Todos estaban muertos. Pero algo más pasó si tú estudias la historia del siglo XVII. Los puritanos fueron expulsados en 1662. Ya, qué bacán, persecución. Pero eso no es todo. Fueron prohibidos de estudiar en las universidades. ¿Cuántas universidades había en Inglaterra en el siglo XVII?
Pero ¿dónde estaba la iglesia que dejó entrar tan fuerte el calvinismo? Bueno, la iglesia cometió errores. La iglesia estaba decepcionada por las guerras que habían habido en el siglo XVII. Por un lado, un sector de la iglesia cayó en un racionalismo árido, una fe desvinculada de los problemas del día a día de las personas, sin mucho deseo de evangelizar, sin mucho deseo de hacer misiones y sin la fe y fervor de sus antepasados puritanos. Esto es, la combinación del calvinismo clásico del siglo XVII y el racionalismo de finales del siglo XVII, lo cual origina la propagación y extensión de lo que el día de hoy se conoce como el hipercalvinismo en el siglo XVIII. Esto era por un lado, esto fue lo que ocurrió con William Carey. ¿Recuerdan con William Carey? Cuando él quería hacer misiones, lo que le dijeron. Era una iglesia hipercalvinista, joven. Si Dios quisiera salvar a los nativos, Él lo haría. Pero tú siéntate ahí. Hipercalvinismo. Y esto fue solamente 60 años después de la muerte de los puritanos. Ahora, esto generó una reacción en la iglesia. Y aquí es donde me quiero centrar porque es la parte más importante para Latinoamérica. Alguna gente comenzó a estar desilusionada de esto, particularmente en Alemania. Y surge una reacción al racionalismo hipercalvinista y en una fe diaria, en la búsqueda de una fe personal al Señor, y da origen a lo que se conoce como el pietismo alemán. Ahora, el pietismo alemán retenía la forma de las presuposiciones o las bases o los fundamentos teológicos de las Escrituras. Sin embargo, en el creyente común, la fe pietista se evidenciaba por una fe fervorosa, sentimental y en muchos casos despreocupada por el estudio de las Escrituras. Y aquellos teólogos pietistas usualmente cayeron en el liberalismo teológico y en la búsqueda de una teología que tuviera como punto de base los sentimientos del hombre y la experiencia del hombre como medio para conocer a Dios, haciendo una teología que en realidad era antropología. El más conocido pietista teólogo liberal es Friedrich Schleiermacher, quien fue criado entre pietistas alemanes, y él se hacía llamar un moravo, es decir, un pietista, un moravo de otro orden, o un moravo evolucionado. Entonces, esto estaba pasando en el siglo XVIII. Por un lado, el fervor popular de la gente, fuertemente evangelista, con una pasión para el Señor, pero sin mucho estudio de las Escrituras. Y aquellos teólogos de esta rama cayeron en el liberalismo. Por otro lado, el hipercalvinismo. Y en medio de todo, la sombra de Kant, metiéndose al siglo XVIII. Ahora quisiera hacer un alto aquí y hablar brevemente por un minuto o dos de la teología liberal, antes de llegar al encuentro que cambiaría la historia de Latinoamérica. Y creo que se dio en un barco, cuando un joven anglicano llamado John Wesley dejó el hipercalvinismo para abrazar el pietismo. Pero todavía no quiero llegar ahí, porque ese es el punto clave que se relaciona con mucho de lo que vemos el día de hoy. Ahora, ¿qué es la teología liberal? ¿Qué es lo que comenzó a surgir aquí? ¿Qué es lo que comenzó a pasar con esta influencia kantiana en la teología? Bueno, dos cosas. La primera fue la imposibilidad de conocer de manera certera a Dios en las Escrituras, debido a una imperfección en la revelación de Dios y al entendimiento de la misma. Yo no puedo conocer de manera certera si esto es cierto en las Escrituras. Y la segunda consecuencia es la relatividad de la teología. Toda la teología es relativa de acuerdo al cual que la hace y no hay nada absoluto, sino que las concepciones teológicas, ya sea de Moisés, de Pablo, del credo niceno o de los puritanos, nos dicen más de su tiempo y cultura que de la verdad bíblica, por lo cual queda como tarea a cada cultura o región determinar sus propias creencias, porque éstas en sí mismas son relativas.
cualquier tipo de afirmación doctrinal, como una confesión de fe, no tenía lugar en el esquema de la teología liberal. Hubiera sonado como presuntuoso. Un joven evangelista anglicano, cansado del hipercalvinismo que dominaba en esos siglos, un hombre muy intelectual, muy inteligente y muy piadoso, John Wesley, se dirigía al evangelismo de los Estados Unidos. Y fue en el barco que casi naufraga, yo sé que la mayoría de ustedes saben la historia, que tuvo el primer contacto con el pietismo, iniciando una denominación propia que más adelante llegaría a ser conocida como el metodismo, y fue una de las principales influencias teológicas en los Estados Unidos. Ahora, como paréntesis, el día de hoy, casi la totalidad del metodismo, ya para comienzos del siglo XX, había abrazado la teología liberal. Completamente el metodismo, pero eso comienza desde sus presuposiciones pietistas. Y voy a llegar ahí, todavía estoy llegando al siglo XIX, pero no se me apure, estoy todavía llegando un poquito al siglo XIX. Ahora, si ustedes saben la historia, sabrán que una idea no se destruye, solamente cambia, ¿verdad? Una idea en sí misma cambia y se transforma de acuerdo a la cultura en la cual esta idea se encuentra. Por ejemplo, ya no se le llama pelagianismo o semipelagianismo, ya no es Pelagio, sino ahora es Erasmo en contra de Lutero. Ya no es Agustín en contra de Pelagio en el siglo IV, ahora es Erasmo en contra de Lutero en el siglo XVI, ahora son los calvinistas en contra de Arminio en el siglo XVII, ahora ya es etc. El metodismo tuvo una influencia muy fuerte en un hijo que tuvo directamente. Y esto me refiero al pentecostalismo. El pentecostalismo nace en los Estados Unidos de una iglesia bautista, en la cual había en medio de la segregación racial y la rebelión en un sentido de los negros marginados en contra del status quo, y se abraza con la doctrina metodista de John Wesley, y es el surgimiento histórico en la calle Azusa en 1901 del pentecostalismo. Y los postulados pentecostales originales son muy parecidos teológicamente al metodismo, el cual es una modificación de una postura puritana en combinación con el arminianismo. Ahora, todos sabemos la historia a partir de aquí, ¿verdad? Comienzos del siglo XIX, las misiones latinoamericanas comienzan a llegar de los Estados Unidos, estaba prohibido predicar el Evangelio en Latinoamérica hasta el Segundo Concilio Vaticano, que se dio en 1962. Después del Segundo Concilio Vaticano, en 1962, es que se abre la evangelización para los indígenas. Antes de esto, estaba solamente relegada de manera oficial a los expatriados, es decir, españoles, portugueses, en las colonias, etc. Y a partir de 1962 comienza a llegar una rama de movimientos misioneros, en muchos casos bautistas, pero bautistas no de la rama puritana, sino en muchos casos bautistas de la rama arminiana con influencia metodista, y la parte pentecostal. Ahora quiero quedarme ahí un ratito, porque algo también comienza a surgir a mediados del siglo XX, y fue una variación importantísima, y es lo que se conoce como el neopentecostalismo, en la tercera ola del movimiento carismático. ¿Cuál es la diferencia principal? Yo creo que la diferencia principal radica en esto. Sería lo mismo que ocurrió en el siglo XVIII y XIX. Mientras que los pietistas alemanes eran gente muy fervorosa, que aunque se adjudicaban y creían las verdades de las escrituras fundamentalmente, yo creo que ese también era el caso con el pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico fuertemente enraizado en una creencia de los fundamentos de las escrituras.
variación principal entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo es una postura escatológica. ¿Qué va a ocurrir en los últimos tiempos? La postura escatológica del pentecostalismo en relación al del pentecostalismo clásico, en relación al Espíritu Santo, era una doctrina que se caracterizaba por el continuismo. Ojo, y eso es muy importante. El continuismo es que los dones del Espíritu Santo, particularmente el hablar en lenguas, etc., nunca cesaron en la historia, sino que se mantuvieron vigentes a lo largo de la historia de la iglesia y se mantendrían vigentes hasta el fin de los tiempos. Pentecostalismo clásico. Ahora, el neopentecostalismo tenía una postura diferente en este aspecto. Ellos creían que los dones habían cesado en el siglo I, pero que en los últimos tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu que iba a reinaugurar aquellos dones, ministerios y funciones que habían cesado en el primer siglo e iban a ser reinauguradas en la era del Espíritu, la cual es lo que se conoce como la tercera ola. Y por eso esta es la diferencia, que el neopentecostalismo decía los dones habían cesado, pero ahora como estamos en la última época, ahora estos dones han vuelto a resurgir. Hermanos, ese es un punto entre vida y muerte entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Este es el punto epistemológico, este es el fin de todo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, cuando hablamos de apóstoles y profetas, si usted lee Efesios 2:20, dicen que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia a través del cual Dios daba revelación para su pueblo, la cual fue inscripturada de manera infalible e inerrante en todos sus detalles en las Escrituras. Amén. Eso es lo que yo creo absolutamente. Para el neopentecostalismo creía en no solamente la restauración de estos dones, sino la restauración de estos oficios. El oficio de profeta y el oficio de apóstol fue restaurado por primera vez por Peter Wagner en los Estados Unidos en 1978, haciéndose él el primer apóstol de la era moderna, desde el último apóstol que había sido Pablo. Ahora aquí se comienza a poner, aquí es donde ya comenzamos. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué es importante? Recuerden que ayer vimos la reforma y que estábamos viendo sobre los debates. ¿Todavía siguen despiertos? También lo la mía. Ayer se acuerdan, y ese es el punto central de la reforma, hermano. Porque esto, ¿se acuerdan que estábamos viendo quién manda a quién tiene la autoridad? Y recuerden que dijimos ayer que en la reforma había básicamente tres posturas diferentes que competían. En uno estaba la Iglesia Católica Romana, el otro estaban los reformadores, que estudiaban las Escrituras y decían la Escritura como autoridad final y toda la tradición de la Iglesia me ayuda a determinar la ortodoxia. Y luego estaban aquellos que rechazaban el uso completo de la tradición. Ahora, si tú resumas esto en la actualidad de una mala noción del Espíritu Santo, que es básicamente una influencia calviana posmoderna en el pentecostalismo que se deriva al neopentecostalismo, que básicamente la manera como Dios se me revela, los pietistas y Friedrich Schleiermacher decían que era a través de los sentimientos, otros teólogos decían que era a través de la crisis, etc. El movimiento neopentecostal decía que era a través de una revelación del Espíritu Santo, el cual, aunque su postura era más parecida, en este aspecto no era más parecida a la católica romana en este punto que a la protestante, en la interacción entre revelación y
porque aunque ponían la escritura como autoridad final, en la práctica era el apóstol o el pastor quien tomaba el lugar. Y si tú le quitas eso, la confesionalidad, y le añades una doctrina distorsionada del Espíritu Santo, llegamos el día de hoy donde ya no hay confesiones de fe, el movimiento apostólico abunda y casi no hay estudio de las Escrituras. ¿Y por qué todo esto es importante, hermanos? Bueno, yo creo que es vital. Comenzamos en el inicio con la encuesta en los Estados Unidos, ¿verdad? Confesamos, como dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Retener la fe una vez entregada a los santos. Primera de Corintios 1:21 dice: porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, sino que agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Estoy convencido de que una de las razones por las cuales hay tan poca proclamación doctrinal de las Escrituras es por un mal concepto de lo que significa la predicación. ¿Qué es predicación de las Escrituras, hermanos? Y este es un punto importante porque podemos tener iglesias llenas en púlpitos en los cuales Cristo no es proclamado. Y la gente no va a ser salva. Y la gente no va a crecer en madurez si no es por una explicación doctrinal de las Escrituras. En realidad, en la práctica van a ser nuestras propias ideas lo que va a tomar el lugar de la Escritura. ¿Cómo vamos a estar en una generación de ahora si esto sigue así? Piensa cuánto ha cambiado en los últimos 30 años. Ahora estamos con la ideología de género y el matrimonio homosexual. Y vimos que en la iglesia de los Estados Unidos el 50%, la iglesia evangélica protestante, el 50% acepta la ideología de género. No te va a sorprender quizá que mis nietos o mis hijos de repente, como va este paso, en sus iglesias, sea la postura predominante. Porque aquello mismo que hace 2 generaciones era impensable. Si tú le hubieras preguntado a un pentecostal, si acá tuviéramos a un pentecostal, Walford, o cualquier otro de los grandes pentecostales, en 1940, y le preguntáramos sobre el movimiento apostólico, él diría: es herejía completa. Herejía completa. 60 años después, y mira lo que está pasando. Cashuna, entre otros, teniendo todo el poder, el evangelio de la prosperidad, pactar, limpiar los aires, y todas estas cosas que se ven. Por eso es importante saber lo que no es predicación. Y con eso quiero terminar. Predicación no es dar un discurso. Una persona puede pararse un domingo en la mañana, subir al púlpito, hablar de anécdotas, de política, de moralismo, de por qué debemos ser más educados, o por qué debemos de dejar de tomar, o de beber, o de ver pornografía, o cualquier otra cosa, pero eso no es predicación. Eso no es predicación si Cristo Jesús no está presente, no hay una exposición doctrinal del consejo de Dios. Predicación tampoco es citar versos de la Biblia. El diablo hacía eso y se lo sabía de memoria. Eso no significa que alguien esté predicando. Predicación tampoco es decir algo con emoción. Y ese es un punto importante, hermanos. Estamos a veces en Latinoamérica tan acostumbrados a charlatanes que cualquiera que comience a gritar y golpear el púlpito
púlpito, así no esté diciendo nada que tenga relevancia con el texto de las Escrituras o de la sana doctrina, decimos, wow, fue una buena prédica. No, no lo fue. Y no va a producir vidas cambiadas. Va a producir moralismo y legalismo en las personas. Pero no una madurez. Hermanos, Dios no solamente ha dicho lo que va a hacer. Él ha determinado el medio por el cual lo va a hacer. Y el medio a través del cual lo va a hacer es la predicación de la palabra de Dios, del consejo de Dios, en unción del Espíritu Santo, glorificando a Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos. Esto es la cruz del Evangelio. Esto es predicación. Sus propósitos se llevarán a cabo a través de esto. Pablo dice en Hechos 20:26: por tanto les doy testimonio de que en este día soy inocente de la sangre de todos, porque no rehuí declararles todo el propósito del consejo de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de la doctrina y de toda la congregación en medio del Espíritu Santo les ha puesto como pastores para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. El día que me ordenaron como pastor, yo hice votos delante de toda la congregación y delante de Dios, de predicar el consejo de Dios, no por dinero, por interés, por el resto de mi vida, de la misma manera como se lo prometí a mi esposa en el matrimonio, hermanos. Y esta es tu labor, pastor. Una vez le preguntaron a un puritano: ¿debo predicar doctrina cada vez que predico? Él respondió: ¿qué más voy a predicar si no es doctrina? ¿Qué más voy a predicar? Estoy llamado a alimentar a las ovejas, no a entretener a los cabritos. ¿Quiere decir esto que voy a predicar una confesión de fe? No, no estoy hablando de esto. Y quiero darles un ejemplo de Juan Calvino. Él escribió 23 volúmenes de comentarios, una salvajada. Pero lo interesante es que cuando tú lees sus comentarios de Juan Calvino, es una exposición del texto. Y en cada exposición hay una cita. Ver Instituciones 3.4. Y él escribió un libro de teología que se llamaba Instituciones de la Religión Cristiana, la cual es quizá uno de los libros más grandes de teología jamás escritos. Y el propósito era que su libro de teología sea un acompañamiento al momento de leer sus sermones o sus comentarios bíblicos. ¿Para qué? Para que, y por si acaso, las instituciones de la teología cristiana, de la religión cristiana, siguen el credo de los apóstoles en gloria. Es básicamente el credo niceno ampliado. Es básicamente la misma estructura, pero él ampliado. ¿Qué era lo que Calvino, y no solamente Calvino, los reformadores, los puritanos estaban diciendo? La exégesis de la escritura tiene necesariamente que ir acompañada de una proposición doctrinal, la cual es verdadera o falsa, porque sin esto la gente no va a ser salva y sin esto no van a crecer en madurez. Tenemos una iglesia grande en Latinoamérica, pero diminuta espiritualmente. Y a menos que retomemos esto, no solamente corremos el riesgo de ser enanos espiritualmente, corremos el riesgo de perder el Evangelio en una generación, si es que ya no lo estamos haciendo el día de hoy en nuestras iglesias.
yo soy el que puede caer en herejía. Porque yo soy el que se puede eliminar. Yo soy, sino por la gracia de Dios, ese hombre completamente depravado. Y tú también lo eres. Y por eso necesitas la sabiduría de los siglos, otros pastores, las escrituras y el estudio. Que el Señor levante de nosotros una generación, como Él lo hizo en el siglo XVI, XVII, XVIII y en todos los siglos. El mismo Espíritu Santo lo tenemos el día de hoy. El intelecto y las habilidades, que es el mismo Espíritu, es el que está en mí y en ti. Y ese es el mismo Espíritu el que puede cambiar nuestras naciones en el siglo XXI. Que el Señor tenga misericordia y nos use, y use a tu vecino para hacer esto. Padre, te damos gracias por estas lecciones de la historia. Señor, hemos hablado mucho aquí. Padre, a fin de cuentas, es una vida de santidad que te agrada. Oh Señor, por favor,